Bienvenidos al tema 38 de nuestro seminario bíblico, histórico y profético. Hoy vamos a terminar el capítulo 4 del Apocalipsis, que en el tema pasado no tuvimos suficiente tiempo de terminar de analizar algunos símbolos que aparecen aquí. Y también, ya que está en relación, vamos a abarcar el capítulo 5 del libro del Apocalipsis también. De tal manera que les invito a abrir conmigo Apocalipsis 4 y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Recordemos que el capítulo 4 de Apocalipsis tiene como tema principal el trono de Dios. Pues como vimos, el trono de Dios aparece en todo el Nuevo Testamento 62 veces y 47 veces en el Apocalipsis, y en el capítulo 4 de Apocalipsis aparece 14 veces. De tal manera que Apocalipsis 4, su tema principal es el trono de Dios y su adoración y los eventos relacionados con el trono de Dios. Ahora vimos en el tema pasado una puerta abierta allá en el cielo, ya que conocemos bíblicamente solo un ambiente en el cielo que es el santuario celestial, que tiene una puerta y que nos abre el espacio del lugar santo, el lugar santísimo, nos está mencionando este contexto. Vimos entonces también como inicio del juicio celestial este capítulo, porque aquel que estaba sentado en el trono y las piedras preciosas relacionadas con el trono, que pueden ver en Apocalipsis 4, versículo 3, son justamente jaspe, cornalina, que es también el rubí, y esmeralda, que fueron tres de las piedras utilizadas en el pectoral del juicio del sumo sacerdote en la antigüedad, como vimos en el tema pasado. Y de esta manera, solamente en este versículo aparece esta constelación de estas tres piedras, llevándonos inmediatamente al pensamiento de aquel juicio, de aquel pectoral del juicio. Y ahí vimos el trono de Dios y vimos también los eventos y los sonidos y las manifestaciones del trono de Dios en el versículo 5, donde vimos que había relámpagos, truenos y voces, y vimos que era una relación, se relacionaba con lo que ya habíamos visto en Apocalipsis 11, y también en la manifestación de los 10 mandamientos allá, cuando Dios las dio en el Sinaí, en el libro Éxodo. Así que vimos aquí también más detalles hablándonos la majestuosidad del trono de Dios en relación al juicio y en relación al arca de su pacto. Y en relación al arca de su pacto que contiene los 10 mandamientos, justamente estos fenómenos que son los relámpagos, los truenos y las voces. Entonces, vimos también que aquí había, en la presencia de Dios, 24 ancianos en el versículo 4, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí comenzamos a ver ya la relación con Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, donde se sentó el anciano de días cuando fueron puestos tronos para iniciar la escena del juicio. Tronos, plural. Aquí vemos los 24 tronos que están en la inmediación del trono de Dios. Y aparte de eso también vimos que son igual ancianos, en esa misma terminología, como el anciano de días que se sentó. Y tal como el anciano de días tenía cabello blanco, Daniel 7, 9, 10, aquí vemos también el simbolismo de sus vestiduras blancas, de sus ropas, que simbolizan la pureza, la santidad y la justicia de Dios. Pero ahora, en el tema pasado, hemos comenzado a profundizar un poquito más el concepto de los 24 ancianos. Y les voy a mostrar aquí una ilustración de los 24 ancianos, aquí dos de ellos, con sus coronas, con sus vestiduras blancas, que están alrededor del trono de Dios, en sus tronos. Y lo interesante es que vimos en el tema pasado que el número 24 nos lleva inmediatamente en la mente al número 12. Pues el número 12, 2 veces 12 equivale al 24. Y vimos que era muy interesante
en Apocalipsis 21, versículos 12 y 14, que en la Nueva Jerusalén, en la capital del futuro gobierno de Dios, ahí decía Apocalipsis 21, versículo 12, que había 12 puertas y inscritas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el versículo 14 vimos que había 12 cimientos, que eran también los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que vimos que estos 24 posiblemente representen la totalidad del pueblo de Dios en la historia, los 12 del pueblo de Dios de la antigüedad, los 12 del pueblo de Dios en la actualidad, de tal manera que complementa este número simbólico 24, que es el número del completo remanente de los salvos y de los hijos de Dios. Ahora, interesante es que hay una aplicación que algunos intérpretes de la Biblia usan cuando estudian esto y dicen que posiblemente estos 24 ancianos representen realmente a 24 creyentes de la historia humana, 12 del antiguo pacto y 12 del nuevo pacto, que están ahí representando los salvos. Les quiero leer un versículo que puede dar a entender esto, pues recordemos que en Mateo 27, la Biblia nos habla de que hubo una resurrección especial cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Mateo 27, versículos 52 y 53, donde dice, «He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». Aquí vemos que efectivamente cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó, se dio una resurrección especial donde muchos creyentes que habían muerto, habían estado en las tumbas, resucitaron. Ahora, estos fueron con el Señor al cielo, tal como nos indica Efesios 4, versículo 8, donde el pasaje nos dice acerca del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero la traducción más correcta de esto, según el griego, es, subiendo a lo alto, llevó una multitud de cautivos. Pues cuando el Señor Jesús se fue al cielo, se llevó estas, diríamos, primicias de los salvos a la gloria celestial. Jesús no se fue con las manos vacías al cielo. Él vino ya al cielo trayendo ya una cantidad limitada de seres humanos que aceptaron a Jesucristo, que hicieron su voluntad, que buscaron cumplir con los requisitos del Señor, que vivieron una vida llena del Espíritu Santo, y el Señor Jesús, llegando al cielo, trajo como primicia este grupo de personas. Entonces, hay alguna gente que dice que posiblemente estos 24 ancianos puedan ser de aquellos que fueron con el Señor Jesús al cielo y ahora también se sientan en los tronos para asistir en estos procesos que el sumo sacerdote está llevando a cabo en el cielo para salvación de la humanidad y también en el juicio celestial para ser testigos en el lugar y también asistir y como sacerdotes, como vamos a ver en unos instantes. Muy interesante el pensamiento. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, nos habla de que cantaban un nuevo cántico diciendo, aquí los 24 ancianos, desde el versículo 8 leeremos, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, según estos dos versículos,
Les voy a mencionar en unos instantes que hay una segunda interpretación de esto, pero según este pasaje, los 24 que se postran y comienzan a cantar al Señor, ellos dicen, digno eres tú porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, dando a entender que realmente estos 24 ancianos son como representantes de aquellos que llegaron a ser salvos y que el Señor se los llevó al cielo. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero parece indicar que el griego de este versículo un poquito dice algo diferente, diciendo lo siguiente, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestros Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Entonces, posiblemente los 24 también representan seres angelicales, no lo sabemos, que alaban a Dios y glorifican porque Dios salvó a todos aquellos que permitieron ser salvos de entre las naciones de la tierra, que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es muy interesante. De todas maneras, profundizando un poquito más, vamos a leer de que efectivamente aquí en Apocalipsis 4 y 5, cuando se menciona a los 24 ancianos, ellos asisten a Cristo en su obra de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, porque están ahí y la Biblia dice, como vimos en el versículo 8 del capítulo 5, de que estos 24 y los 4 seres también, que vamos a analizar en unos instantes, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, de alguna manera, ellos también asisten y participan en esta obra sumo sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial, pues ellos también asisten con las copas llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y eso es maravilloso saber que Jesucristo Dios siempre desde el inicio ha delegado funciones. Él no quiere hacer todo solo, lo podría hacer todo solo, pero Dios siempre ha decidido colaborar con su creación. Por ejemplo, en el jardín Edén con Adán y Eva. Dijo Adán, tú, en Génesis podemos leer, da nombres a los animales. Y Adán comenzó a dar nombres a los animales. Entonces Dios quiere que sus criaturas sean partícipes de su trabajo del Señor. Dios mismo hubiese podido hacer, pero desea que nosotros también colaboremos. Entonces, volviendo al número simbólico del 24, parece indicar que estos 24 ancianos, ese número simbólico del 24, representa el remanente, representa el resto, el número completo del pueblo de Dios, de los salvos, del Israel espiritual, de los cuales tú y yo también debemos ser parte, pues nosotros también debemos ser salvos. Entonces, hay algo muy interesante, pues en el templo de Jerusalén de la antigüedad había exactamente 24 divisiones de sacerdotes. Lo pueden leer en Primera de Crónicas 24, 1 al 19. Y la Mishnah, el libro del judío, dice y los llama a estos 24 divisiones de sacerdotes, los llama ancianos. Qué interesante, 24 divisiones de sacerdotes llamados ancianos allá en el santuario terrenal de la antigüedad, en Jerusalén, en el templo. De la misma manera, el libro de Primera de Crónicas 25, 1 al 31, nos habla de que también los cantantes allá en el pueblo de Dios fueron divididos en 24 grupos. Igual, el mismo número 24, y siempre dando a entender los trabajos y las funciones dentro de la adoración del santuario. Entonces, eso nos puede dar un ejemplo aún mejor en la tipología. Recuerden el tipo de la antigüedad, el antitipo, la realidad magnificada en el Nuevo Testamento. De esta manera, ellos, tal como en la antigüedad, en Crónicas, los cantantes que fueron subdivididos en 24 grupos,
igual como los ancianos aquí de los 24 en Apocalipsis 4 y 5, ellos adoran a Dios tocando sus arpas, tal como en Apocalipsis 5, versículo 8 también indica que todos tenían arpas, y en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. Eso es muy bonito saber. En otras palabras, Apocalipsis 4 y 5 nos muestra la adoración celestial. Y más el capítulo 5, como veremos, el capítulo 4 más se refiere a la inauguración del juicio celestial, como ya hemos visto en 1844. Pero el capítulo 5 más nos habla y nos da un panorama de la inauguración misma del santuario celestial, cuando Jesucristo como sumo sacerdote fue al cielo, como vamos a ver en unos instantes. De todas maneras, los ancianos representan los vencedores allá en la presencia del trono de Dios. Apocalipsis 3, versículo 21, nos dice que el que venciere le daré, Jesús dice, que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los vencedores se sientan con el Señor en su trono. Y aquí los 24 ancianos representan entonces los vencedores que se sientan también en tronos en la presencia del Señor. Ahora, ellos ayudan, como estamos viendo, de alguna manera en los servicios del sumo sacerdote en el santuario celestial, pero sabemos que recién en Apocalipsis 20, donde nos habla del juicio del milenio, es donde aparecen juzgando. Esto es muy importante, porque recién en el juicio del milenio, después del retorno de Jesucristo a la tierra, según Apocalipsis 20, comienza la segunda fase del juicio, donde tú y yo, si también somos entre los salvos, participaremos en ese juicio del milenio. Apocalipsis 20, versículo 4 nos habla nuevamente de los tronos y de aquellos que recibieron facultad de juzgar durante el milenio. Y nuevamente los libros se abren, dice en el libro, en el capítulo 20. De todas maneras, para reforzar esto, recordemos lo que decía en 1 Corintios, capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Decía, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sí, pero a su debido tiempo, recién cuando retorne Jesucristo, nosotros vamos al cielo y se da el juicio del milenio. Ahí recién, tal como también indica 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Una vez que venga el Señor y se inicie el juicio del milenio, sí debemos juzgar al mundo, pero ahí va a haber un juicio justo, equilibrado, pues los libros de las memorias nuevamente se van a abrir. Y Dios va a manifestar las intenciones de los corazones y lo oculto de las tinieblas. Y por eso ese juicio va a ser justo, porque todo saldrá a luz. Lo bueno, lo malo y lo oculto, lo escondido también. Todo, tal como dice Eclesiastés, al final del libro de Eclesiastés también. Ahora, lo interesante es que entonces, volviendo a Apocalipsis 4, estos 24 ancianos representan de alguna manera la adoración celestial. También, como vemos, están vinculados a apoyar al Señor Jesús en su ministerio, pero su tarea no solo es esta, sino, como vimos en el capítulo 5, versículo 8, su tarea incluye también las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos están realmente involucrados en todo este proceso que está llevando Jesucristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo, adelante. Y eso es algo muy interesante. Ahora, uno de los ancianos, inclusive, en Apocalipsis 7, versículo 13 y 14, ayuda a identificar al remanente, a los hijos de Dios del tiempo del fin. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice, entonces uno de los ancianos, de los 24, habló diciendo,
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, uno de los 24 ancianos, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que vimos que inclusive los ancianos están tan relacionados con la obra de la salvación en el cielo, al lado del trono de Dios, que ayudan a identificar inclusive al grupo de los remanentes que han sido emblanquecidos, lavados, revestidos de ropas blancas de salvación. Entonces ellos son sacerdotes. Ellos son sacerdotes porque ahí colaboran en el sacerdocio del sumo sacerdote Jesucristo en el santuario celestial. Ahora, hay algo muy interesante. No solamente había 24 ancianos en la presencia del trono de Dios, sino también algo que vemos aquí en esta ilustración, muy interesante. Vengan conmigo a Apocalipsis 4, versículo 5. Del trono, dice, salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Recordemos que esto ya hemos visto. Ahora aparece vacío, inicio del juicio celestial. Y en Apocalipsis capítulo 15, ya San Juan ve este mismo mar de vidrio, pero lleno con los vencedores, con los redimidos, al fin, al cabo del juicio celestial, tras la sentencia dictada para vida eterna. Entonces dice el versículo 6, Apocalipsis 4, que había delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Es muy interesante, estos 4 seres vivientes están más cerca de la presencia de Dios que los 24 ancianos. Acerca de los 24 ancianos, decía en el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos y los 24 ancianos. Pero ahora, acerca de estos 4 seres vivientes, dice en el versículo 6, en la mitad, junto al trono y alrededor del trono. Junto y alrededor. De los ancianos solo decía alrededor. Muy bien, estos 4 seres vivientes llenos de ojos, detrás y delante. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Recordamos que aquí, ya que es el inicio del juicio, todavía faltaban muchas décadas y más que un siglo y mucho tiempo hasta que Cristo venga. Por lo tanto dice, el que era, el que es y el que ha de venir, porque recién está inaugurando el juicio, falta tiempo. Ahora, estos 4 seres vivientes son como un cuarteto. El número 4 también tiene una simbología muy interesante en la Biblia. Es un símbolo, por un lado, de los 4 puntos cardinales o de los 4 rincones de la tierra, dando a entender universal, mundial, global, internacional. Recuerden que Daniel 7, versículo 2, una de las profecías que ya hemos estudiado, Daniel 7, versículo 2, veíamos que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El 4 era una simbología de las luchas en general que iba a haber hasta que retorne Jesucristo. Luego, ahí también en Daniel 2, vimos que la historia humana fue subdividida en 4 reinos. Una vez los metales de la estatua, Daniel 2, y Daniel 7, las 4 bestias, ¿recuerdan? Es decir, Dios resume la historia humana en 4, ya sea vientos, guerras o 4 bestias. Es muy interesante el 4 como símbolo de lo mundial y lo completo. Ahora, ocurre que en Apocalipsis 4, el primero es como un león. Ahora, el león es el animal más poderoso entre los animales salvajes.
¿Quién es él? El segundo es el becerro. El becerro es el animal más poderoso entre los animales domésticos. Luego habla de un águila. El águila es el animal más poderoso entre las aves. Y luego habla también que uno era como rostro como de hombre. El hombre es el más poderoso de entre todas las criaturas que Dios ha hecho en la tierra. Así que parece indicar aquí que Dios a propósito puso esos 4 simbolismos para demostrar varias cosas. De que estos 4 seres representan el poder de Dios en su amplitud, en su magnitud. Hay una segunda cosa que podemos analizar. El león representa en estos 4 la fuerza. El becerro, la perseverancia. El águila, la celeridad, la velocidad. Y también el hombre, la razón. De tal manera que estos 4 seres que San Juan los vio alrededor y al lado del trono de Dios, y los vio de esta manera y los representó así para demostrarnos cómo es la presencia de Dios. Ahora, muy interesante es que ellos tienen 6, ¿qué cosa? 6 alas. Ahora, en la Biblia nos identifica en Isaías capítulo 6 que son los serafines que tienen 6 alas. Los serafines son como unos ángeles muy especiales en la presencia del trono de Dios. Luego, en Ezequiel capítulo 1, ellos son descritos a través de la visión de Ezequiel como seres. Es decir, Isaías lo ve como serafines. Ezequiel los describe a la presencia de Dios como seres, pero también en Ezequiel capítulo 10 los representa como querubines. Serafines, querubines, seres, los 4 seres. Ahora, muy interesante, recordemos en Ezequiel 28, ¿quién había sido un querubín? Ezequiel 28, versículo 14 al 17, nos habla de Lucifer, de aquel ángel que Dios había creado perfecto y puro y bueno. Y decía en Ezequiel 28, 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Ahora, ¿fue Lucifer uno de estos seres vivientes en la presencia de Dios? ¿Fue Lucifer uno de estos querubines que estaban en la presencia inmediata de Dios en la eternidad, hasta el día que él lamentablemente inició su rebelión y tuvo que ser lanzado fuera del cielo y cayó aquí a la tierra? Es muy interesante. Su lugar fue tomado, obviamente, por otro ángel allá en la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Veremos esta ilustración en Apocalipsis 5. Versículo 1 nos dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, el libro del Apocalipsis, y no solamente Apocalipsis, todo el libro del Nuevo Testamento, nos presenta a Jesucristo como estando sentado a la diestra del trono de Dios en el cielo. Antes de ver esos versículos, quisiera leer con ustedes lo que dice en Salmos 110. Pues en Salmos capítulo 110 se presenta a Jesucristo en el Antiguo Testamento como estando sentado a la diestra de su Padre. Salmos 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Saltamos al versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Qué interesante, el Señor está a tu diestra. Aquí en el Antiguo Testamento ya vemos a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, recordemos que Él se despojó de su divinidad temporalmente, tal como indica el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Jesús, que era en la misma forma de Dios, dice versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Él despejó su omnipresencia, su omnisapiencia, su gloria, su inmortalidad temporalmente para venir aquí a la tierra y nacer como un bebé, sin gloria, nació ahí en un establo. Jesús en esta tierra no era omnipresente, siempre estaba en un lugar a la vez, no era omnisapiente, pues también tenía que aprender y leer y estudiar y crecer en conocimiento. Y también tampoco era mortal mientras que estaba aquí en la tierra, porque se hizo hombre justamente para morir por nosotros en la cruz. Ahora, cuando Jesús, después de su vida aquí en la tierra, después de su muerte en la cruz, después de su resurrección, volvió a ir al cielo, Él volvió a recuperar su lado, al lado del trono de su Padre. Y Jesús en su oración que encontramos en el libro de San Juan 17, Él ya en su oración, estando aquí en la tierra, en Juan 17, versículo 5, pide a Dios que Él cumpla su retorno a la diestra del Padre. Juan 17, 5, en su oración dice Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y finalmente Jesús ascendió al cielo, y el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos relata lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús se fue al cielo, se fue a sentar nuevamente allá, al lado de su Padre, en el trono celestial, a su diestra, es decir, a su lado derecha. Apocalipsis 5, versículo 12, nos habla de este momento cuando Jesucristo retorna al cielo tras su victoria aquí en la tierra, y nos dice la reacción en la presencia del trono de Dios de todos los presentes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y millones de ángeles que están en el versículo 11, Apocalipsis 5, 11. Miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Dios que vino a la tierra y que murió en la cruz y ahora volvió a ascender al cielo, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Jesucristo, en esta gran ceremonia, allá en el santuario celestial, recupera nuevamente todos sus atributos divinos, su omnisapiencia, su gloria, su omnipresencia no. Por amor a la humanidad, Jesucristo dejó atrás por siempre su omnipresencia. Por la eternidad mantendrá este cuerpo que ha tomado, el cual los discípulos vieron tras la resurrección, cuando lo vieron y Tomás puso sus dedos en sus cicatrices de sus manos, de su costado,
ese cuerpo resucitado, pero incorruptible e inmortal y glorificado, que ya ilimitado en el sentido de que Jesús pudo volar al cielo de una nube y volverá igual, volvió a retomar y a recuperar toda su gloria divina, menos su omnipresencia. Esa dejó por amor a ti y a mí, por siempre a un lado. Ahora, ¿qué ocurre? Volvemos a ver unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para definir con más precisión el momento cuando Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra de su Padre en el cielo. Vean conmigo al libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla acerca del día de Pentecostés. Después de 50 días tras la muerte y resurrección de Cristo, aquí Jesús ya ascendió al cielo y los discípulos están reunidos y San Pedro da un gran discurso y él dice en Hechos capítulo 2 algo muy interesante, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, dice Dios Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. Aquí lo vemos en el contexto del primer mensaje, del primer sermón de San Pedro, una vez que se derramó el poder del Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Una de las cosas que habla es esta situación donde el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. Muy interesante. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, donde Esteban, 3 años y medio después de la ascensión de Jesucristo al cielo, cuando Jesús ya estaba hace 3 años y medio allá en la gloria del Padre ahí a su lado, dice él cuando fue matado como mártir, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo había anunciado esto ya en algunas ocasiones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, antes de ser crucificado, él decía a los del concilio que le estaban acusando a Jesús, Mateo 26, versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús iba a morir, resucitar y sentarse a la diestra del trono de Dios. Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 5 describe toda la ceremonia de la adoración celestial cuando Jesucristo se presenta tras la resurrección, tras la ascensión al cielo, ante la presencia del Padre, de los 4 seres, de los 24 ancianos, de los millones y millones de ángeles, para retomar su poder, su gloria, su majestad por los siglos de los siglos, para iniciar su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. Muy interesante, vengan conmigo, mucha gente cree que cuando Jesús se fue al cielo, se fue como un espíritu, que todo el cielo es espiritual, que seremos almas flotantes y que Jesús y Dios no tienen un cuerpo físico, sino son también espíritus, que todo es una simbología espiritual en el cielo, nada es físico y literal, pero no es así. El cielo es tan real y tan tangible y tan literal como esta tierra también lo es. Vamos a ver de qué manera Jesús se fue al cielo. Vengan conmigo a Lucas capítulo 24. Esto es precioso lo que vamos a leer. Lucas 24, versículo 36 en adelante. Jesús había muerto, había resucitado y se está ahora presentando a sus discípulos que estaban escondidos por temor. Y entonces Jesús se les presenta, Mateo 24, 36. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso es muy bonito. Siempre cuando Jesús se presenta en nuestro medio, lo primero que Jesús dice, lo primero que Jesús trae cuando viene hacia ti es paz, paz a vosotros.
porque es lo que más necesitamos y es lo que Jesús más puede proveer. Ahora, versículo 37 dice, entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y Jesús dice, versículo 38, les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? En otras palabras, ¿cómo es posible que ustedes piensen que yo soy un espíritu? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Oh, Jesús cuando resucitó con carne y huesos visible ahí. No era un espíritu. ¿Cómo es posible que vienen a vosotros esos pensamientos? Dijo Jesús. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, todavía ellos no podían comprender, todavía seguían creyendo que es un espíritu. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Él se dedicó tranquilo a comerse el pescadito, la miel. Y ellos estaban solamente observando a Jesús. Y poco a poco vieron, realmente no es un espíritu. Tiene boca, tiene dientes, tiene paladar, tiene un estómago. Entonces Jesucristo les demostró físicamente, miren, yo no soy un espíritu, no se preocupen. En el cielo igual vamos a comer pan. Tal como dijo Jesús en la Santa Cena, este vino, este jugo de uva lo vamos a volver a tomar recién allá conmigo en el cielo. El pan allá en la mesa. Bonitos pensamientos. Ahora, versículo 43 dice, Él lo tomó, comió delante de ellos. Y finalmente su pensamiento de que Jesús es un espíritu se les fue. Ahora, pero Jesús sí tiene un cuerpo glorificado. No es cualquier cuerpo, sino cuando Jesús resucitó según Filipenses 3, versículo 20 y 21, con un cuerpo glorificado. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación porque envejece, porque es mortal. Está mal nuestro cuerpo, se enferma. Dice, para que sea semejante, nuestro cuerpo, al cuerpo de la gloria suya. Entonces, cuando nosotros resucitemos, el Señor Jesús nos va a dar un cuerpo glorificado como Él mismo lo obtuvo en su resurrección. Primera de Corintios 15 nos habla de que el cuerpo que recibiremos será incorruptible y inmortal. Así que viviremos realmente en un cielo literal. El río del agua de la vida es literal. El árbol de la vida en el paraíso de Dios es literal. Su trono es literal. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millones de ángeles realmente existen. Así que eso es algo muy maravilloso. Volvemos a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a ver aquí algo muy interesante. El primer versículo nos dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, el que está sentado aquí es Dios Padre. Y en unos cuantos versículos, en el versículo 6, vamos a ver, en el versículo 5, que el que está en su presencia es Jesucristo, el Cordero de Dios, y que se introduce recién más tarde. Ahora, ocurre que aquí hay un libro y escrito, no solo por dentro, sino también por fuera, y está en su mano derecha, para entregarle a aquel que va a tomar el lugar a su diestra, a su lado derecho. Ahora, lo que vemos aquí es que este libro, dice el versículo 2, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? ¿Quién es digno de tomarlo de la mano de Dios, Padre, abrirlo, leerlo, entenderlo, interpretarlo?
ninguno, ni en el cielo, es decir, ni siquiera ningún ángel, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, ni en la tierra, ningún ser humano, ni debajo de la tierra, ningún muerto tampoco, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero lo bueno es que el capítulo anterior ya nos mostró quién sí es digno. Recuerden el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 11, donde decía, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, ya se lo dijo aquí al Señor. Entonces, cuando en el capítulo 5 sale la pregunta en el versículo 2, ¿quién es digno? Ya nosotros podemos asumir, digno es el Señor Jesús, el único digno para hacer y abrir este libro. Ahora, en la antigüedad, los libros muchas veces fueron escritos en pergaminos. Y los pergaminos eran largos y a veces fueron escritos por ambos lados y fueron enrollados en palos muy largos. Y algo parecido a esto ve San Juan en esta visión. Ahora, ¿quién es digno? Es un gran desafío. Vamos a ver quién es digno en esta ilustración. El Señor Jesús, únicamente Él. El universo es incapaz y también indigno de entrar en los consejos más íntimos de Dios. Porque este libro en la mano de Dios es el conocimiento divino que Dios desea revelar a través de alguien quien es digno de revelarlo a la humanidad. Y digno es Jesucristo, como vamos a ver a continuación. Ni en el cielo, como acabamos de ver, había nadie digno, ni en la tierra. Ninguna criatura, ningún hombre, ningún ángel. Solamente el Señor Jesús. Este conocimiento, esta facultad de leer y abrir este libro con el conocimiento de Dios para entrar en los consejos divinos es limitado solamente al Hijo. Ahora, muy interesante. En el capítulo 5 vemos que la reacción de San Juan en el versículo 4 es que lloraba yo mucho. Él lloraba mucho por esta situación de que no puede haber nadie digno y capaz de abrir este libro. Lloraba mucho. Esto nos muestra que el Apocalipsis ha sido escrito con lágrimas. Y tampoco se puede entender el Apocalipsis sin derramar lágrimas, porque el Apocalipsis es un libro que revela la verdad desde la perspectiva de Dios. Revela muchas cosas buenas y revela también muchas cosas muy graves que pasan en este mundo y en la humanidad, en el tiempo del fin. Y realmente no solamente San Juan lloró también al recibir estas visiones y al escribir. Es posible que nosotros también en algún momento tendremos que llorar cuando descubramos todas las verdades que están en el libro del Apocalipsis, que Dios revela a la humanidad, porque son cosas muy profundas, grandes y serias. Ahora, Dios en su gran misericordia no lo dejó llorar mucho tiempo, porque inmediatamente en el versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí nos dice cosas muy bonitas, muy interesantes. Él dice, no te preocupes, no llores, hay uno que sí lo puede abrir, que es digno. ¿Y quién es? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido y él puede abrir. Aquí hay 3 cosas. ¿Quién es el león? ¿Qué es la tribu de Judá? La raíz de David. ¿Y qué significa que haya vencido? Ahora, el amigo Juan acaba de recibir el mensaje. Hay un león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él sí ha vencido, él sí puede abrir. Entonces seguramente San Juan comenzó a buscar en la escena y buscar un león. Pero ¿qué es lo que encuentra? En el versículo 6. Miré
vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, es decir, allá en el centro, ahí está Dios Padre en su trono, ahí está el león de la tribu de Judá, alrededor los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y también, como indica el versículo 11, millones de ángeles alrededor también. ¿Qué es lo que vio? Vio en medio de todos ellos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué interesante, él busca un león y ve un cordero. Es interesante cómo Jesucristo aparece en esta visión representado como el león y también como el cordero. Sabemos que Jesucristo es un león. ¿Qué es el león entre las bestias del campo? El león es el rey de los animales. El león tiene fortaleza. El león también tiene autoridad, tiene poderes reales. Y Jesucristo se presenta por un lado como el león y en unos instantes vemos también como el cordero. Pero enfocaremos un poquito más acerca de lo que decía aquí el león de la tribu de Judá. Ahora, había una profecía en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 49, que hablaba acerca de la profecía de la tribu de Judá, Génesis 49, versículo 9 y 10, donde dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es como una profecía mesiánica relacionada de que de alguna manera siempre aquí en Judá se mantendrá el reinado, el cetro. Ahora vamos a ver con más detalle esto. Vean conmigo a Hebreos capítulo 7, versículo 14. Hebreos 7, 14, ya el escritor de la palabra nos dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Jesucristo era descendiente de la tribu de Judá. Por eso dice el león de la tribu de Judá. Ahora, muy interesante, David era un tipo de Jesucristo siendo el antitipo. Ya hemos visto el asunto del tipo y el antitipo. El tipo era algo pequeño en el Antiguo Testamento, como una figura, como una representación del antitipo, la realidad magnificada, la realidad grande en el Nuevo Testamento, su cumplimiento. Así que en cierto sentido David era un tipo de Jesucristo, que era el antitipo, es decir, que es la magnificencia y la grandeza de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento a través de David, representando a Jesucristo, que iba a ser mucho más magnífico y grande. El trono de David y su reinado, de esa manera, fueron una figura del trono y del reinado de Jesucristo, que es mucho más grande y divino y eterno. Véanlo conmigo en Lucas, capítulo 1, donde indica la palabra del Señor y nos revela y nos profundiza este conocimiento. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Hablando de Jesús en su nacimiento, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la descendencia de David. Y reinará, dice Jesús, sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tiene fin. Entonces, aquí nos indica esta verdad. Cristo apareció entonces en Apocalipsis capítulo 5 como el león de la tribu de Judá. Pero también nos indica que viene como la raíz de David. Ahora, la raíz de David encontramos también en Apocalipsis 22, versículo 16, donde nos indica, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, el león de la tribu de Judá, la raíz
de David. Ahora, muy interesante que en el Antiguo Testamento, en Isaías, hay una profecía mesiánica, en Isaías 11, acerca de Jesús, siendo él el linaje de David. Isaías capítulo 11, versículo 1, es una profecía mesiánica, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De dónde? Del tronco de Isaí. Ahora, ¿quién era Isaí? Isaí era el padre de David, es decir, a través de Isaí, David ya se fundó todo la herencia, la descendencia de David, de la tribu de Judá. Y el versículo 10, ya que estamos aquí, dice, acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo de cuando Jesús se iba a manifestar, que la raíz de Isaí, ahí está la raíz de la tribu de Judá, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. Qué interesante. Entonces, volviendo a Apocalipsis 5, Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Y qué dice ahora? Ha vencido. Ha vencido. Es por eso que tiene el derecho de abrir el libro con sus 7 sellos. Porque Él venció. Él obtuvo la victoria en un conflicto. Y sabemos qué conflicto era. Aquí en la tierra hay conflicto con el mundo y con Satanás. Jesús venció el mundo, venció la tentación, venció su agonía de la cruz, venció la muerte y el sepulcro. Y Él, por lo tanto, es digno de abrir. Es por eso que Él puede asegurar nuestra salvación de ti y de mí, porque Él es digno. Ahora Juan, como vimos, busca un león y ve un cordero. ¿Y cómo lo ve al cordero? Versículo 6 dice, lo ve el cordero como inmolado. Muy interesante. Él, en la presencia de Dios, de su Padre, después de ascender al cielo, y entre la presencia de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millones de ángeles, Jesús se presenta como un cordero inmolado. Dice un escritor, Adam Clark, tan importante es el sacrificio de Cristo a la vista del cielo, del trono de Dios, que se le sigue representando como en el mismo acto de derramar su sangre para las ofensas del hombre. Así fue Jesucristo presentado al universo con la razón por la cual había venido a la tierra, para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramar tu santa sangre inocente para morir como el Cordero de Dios, para que tú y yo, si creemos en Él, tengamos vida eterna. Entonces Jesús se presenta ya en el cielo como el Cordero inmolado. Jesús, victorioso sobre la muerte, tal como hemos visto, ahora se puede sentar a la diestra del trono de Dios. Dice, para terminar, unos cuantos símbolos, en el versículo 6, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, el Cordero. 7 cuernos, dando a entender nuevamente el símbolo del 7, del símbolo completo, su poder, porque un cuerno es un poder, y sus 7 ojos, hemos visto la simbología de los ojos, la sabiduría, la inteligencia, y también en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 10, nos describe de una manera muy precisa los 7 ojos. Zacarías 4, versículo 10, donde dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y ahora viene, estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, los 7 ojos del Cordero significan que Él recorre toda la tierra, Él ve su inteligencia y que nada le es oculto. La capacidad divina de ver y entender todo en todo lugar. Entonces, para los últimos pensamientos que quiero añadir a este tema, es que cuando vemos aquí Apocalipsis 5, vemos la escena cuando es inaugurado en el cielo el santuario celestial. Tal como en la antigüedad fue inaugurado el santuario terrenal, otra vez el tipo, del antitipo mucho más grande y magnífico en el cielo, el santuario celestial. Tal como fue inaugurado en Éxodo 19 y 20,
con un convenio que se hizo allá en el monte Sinaí, cuando según Éxodo capítulo 32, versículo 15, en ese convenio de Sinaí también se dio un libro escrito por afuera y por dentro. Éxodo 32, versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de 1 y 8 lados estaban escritos. Aquí vemos también el convenio que se leyó para iniciar el santuario terrenal. Ahora vemos en Apocalipsis 5 también el convenio, el libro escrito por dentro y por fuera para iniciar el santuario celestial también. Muy, muy interesante. Ahora, tal como en el convenio de la antigüedad, cuando Dios dio la Santa Ley, escrita por dentro y por fuera, por ambos lados, esto fue acompañado, según Éxodo 19, 16, por relámpagos y truenos y grandes manifestaciones. De la misma manera, en Apocalipsis 4, 5, vemos que en el santuario celestial también es acompañado por estas manifestaciones. Ahora, vamos a los últimos 4 versículos de Apocalipsis 5, versículo 8. Cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, dice, vamos a ver esta ilustración, donde ya vemos la escena completa, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, de lengua y pueblo y nación. Y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y se inicia el ministerio en el santuario celestial. Jesucristo, el Cordero inmolado, recupera todas sus facultades de la divinidad para ahora iniciar la obra en el santuario celestial en favor de la salvación tuya y mía. Y es por eso que Jesucristo fue representado aquí como el Cordero inmolado, porque de eso se trata. Si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros, si Jesucristo no hubiese derramado su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces todos estaríamos perdidos. Pero gracias a su muerte sustituta por nosotros en la cruz, podemos tener vida eterna si creemos y nos acercamos confiadamente al trono de su gracia en el santuario celestial. Y termina diciendo el versículo 13, como más o menos demostrándonos un universo purificado, anticipando el final, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, Dios Hijo, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí vemos ya anticipado una realidad cuando la obra de redención se termina, cuando ya se complete lo que se inauguró al fin del tiempo, y todo el cielo y toda la tierra adorará a Dios y se postrará y le honrará. Tal como decía en Filipenses 2, el versículo 9. Tal como dice aquí en Filipenses 2, el versículo 9, proyectando el futuro, la escena final de la redención. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias por ver este video.
En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.